del país, los antiguos, y vamos a viajar al norte, pero no del país, sino de Sudamérica sería, va al Sí, norte un poco eh, oeste también para este lado, porque nos vamos a ir a Ecuador, a Quito. muy bien. Vamos hasta allá, como siempre, hacemos una nota de algún argentino por el mundo, esto que Bien. tanto nos gusta. Vamos a hablar con Germán Krimer, que es argentino, productor, que se dedica al tema de casting también, que está viviendo allá hace mucho ¿Lo estás tiempo. llamando para que ver si entras en algún casting? Sí, en un ¿Querés hacer alguna sí, no, novela? No, puede algo, alguna puede ser. publicidad, puedo ser la Ah, cara vamos a de algo. preguntarles, dale. Germán, acá Virginia y Fernando te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? ¿Todos Bien. bien? ¿Vos? ¿Vos? Bien, bien, aquí recién me reía en silencio porque no estamos ni en el norte ni en el oeste, estamos en el Ecuador, Claro, Claro. bueno, pero del continente de Sudamérica, ¿qué sería? El noroeste sería. Si tomamos Sudamérica. Sería, Si tomamos solo Sudamérica, sería el noroeste. ¿No? Pues Bueno, si no no, vamos a tener tomamos una solo clase de Sudamérica, geografía, che. si no me va a retar mi profesora de geografía de segundo grado. Así que, bueno, bien, bien, me parece que bien retado, Fede. bueno, dejamos esta discusión Ubicanos vos para geográficamente, lo entonces. dejamos para otro momento, la discusión geográfica, mejor. Dale, dale. Germán, a ver, contanos un poco cómo llegaste a Ecuador, cómo llegaste hasta ahí, desde hace cuánto estás, qué es de tu vida. Bueno, yo llegué a Ecuador, yo estaba viviendo en el 2013, vivía en Palestina y me tomé ahí como un break, que estuve viviendo 8 años en Palestina, trabajando en cuestiones relacionadas al conflicto, lo cual después de 8 años resulta bastante agotador. Entonces me tomé unas vacaciones y por medio de una amiga con quien había trabajado ahí en Palestina, caí aquí en Ecuador y ya no me fui más, ya me quedé. Así que estoy aquí desde octubre del 2013, ya estamos por coronar los 10 años. Así que, pero contento, la verdad que es un país bellísimo, muy diverso, en todo sentido, geográficamente, socialmente, políticamente. Así que aquí estamos, contentos, ya arraigados, ya echamos el ancla, como quien dice. Germán, ¿y cómo es la vida en Ecuador, digo, en cuanto a lo económico? ¿Es una sociedad muy dividida socialmente? ¿Es una sociedad con una clase media importante? Más o menos, ¿cómo es? ¿Están dolarizados, pero eso hace que se noten mucho más las diferencias o no, no impacta? No, bueno, es un poco más complejo. La sociedad, digamos, vivir en una economía dolarizada, yo que tengo la experiencia de haber vivido también en Argentina, sí te da como cierta tranquilidad. Esto de no estar pensando de que las cosas van a subir el doble o que, no sé, las cosas van a tener otro valor en poco tiempo, la verdad que eso se nota la diferencia de cuando vivía en Argentina. Entonces, por ese lado está bueno. Después, socialmente, no escapamos a la lógica de la grieta sudamericana. Aquí está, así como en Argentina está el peronismo y el no peronismo o el antiperonismo, pues aquí tenés el correísmo que marcó una tendencia y bueno, un movimiento histórico que ya lo conocen, no voy a hablar de él, pero están los correístas y los anticorreístas. Esa es un poco la grieta que hay aquí políticamente hablando. Pero después, en cuanto a la situación, digamos, de las familias, en general están más o menos por el promedio. Bueno, de hecho ahora estamos, según entiendo, corríjanme si me equivoco, en pobreza más bajos que la Argentina. Sí está un poco estabilizado eso, aunque, claro, después de la época de los gobiernos correístas, sí se deterioró bastante el tejido social, pero aún así todavía no estamos en los niveles argentinos.
Recordemos, No sé si esto... Germán, que hace un par de años hubo un levantamiento, un movimiento fuerte ahí en Ecuador, una crisis muy fuerte, ¿no? ¿Cambió algo la sociedad en eso o la clase política a partir de eso? O sea, cambiaron las cosas que se necesitan cambiar para que en un marco general no cambie nada. Claro. O sea, básicamente todo sigue igual. Efectivamente han habido 12 levantamientos populares liderados por el movimiento indígena. Aquí el movimiento indígena tiene como mucha trascendencia, bastante poder. De hecho hay un partido indígena que se llama Pachacutic, esto que ahora bueno está un poco también deteriorado y esto está digamos en baja, pero sí, efectivamente hubieron dos levantamientos. El primero duró más, creo que el primero duró como unas 2 semanas, el segundo duró un poco menos, pero claro, estos levantamientos te paralizan el país y claro, nosotros al estar en la capital, en Quito, siempre un poco la premisa es cortar un poco las comunicaciones terrestres en todo el país y avanzar hacia la capital, ¿no? Entonces llega un momento donde llegan todos los movimientos indígenas de todas las organizaciones sociales del país y se aglutinan aquí en el centro de Quito, bueno, y ahí es cuando la cosa estalla, ¿no? Más allá de eso, digamos, la vida en Quito es una vida tranquila o es una vida, digo, como capital de un país, como es la vida en Buenos Buenos Aires. Aires, por ejemplo, digo que nada, hay manifestaciones, hay problemas, bueno, la inseguridad que siempre está por lo menos en la agenda de los argentinos, no sé ahí si esos problemas que aparecen en otras grandes ciudades de Sudamérica aparecen ahí en Quito. Mira, aquí Quito tiene una particularidad que es una ciudad que tiene la forma de un rectángulo, ¿sí? Que está situada en el valle, que está rodeado por algunas montañas, y la particularidad que tiene es que está dividido en tres: sur, centro y norte. Entonces, lo curioso aquí es que en el centro, que es donde se sitúa el casco histórico, que es donde está la Casa de Gobierno Nacional, está la Casa de Gobierno Municipal, y la Casa de Gobierno Provincial, es ahí donde se genera los mayores conflictos, ¿no? Entonces, el tema es que en general la ciudad puede funcionar tranquilamente sin pasar por el norte, o sea, por el centro, perdón. O sea, todos los que vivimos en el centro no necesitamos pasar por la ciudad histórica para hacer las cosas de nuestra cotidianidad. El sur la tiene más complicada, porque en el sur, obviamente, como ahí vive la gente de menor poder adquisitivo, ellos en general, buena parte del sur, trabajan en el norte. Entonces a ellos sí se les complica full porque ellos tienen que pasar por el centro, no tienen forma de rodearlo, y cuando ocurren estas manifestaciones, que no son tan cotidianas como en Buenos Aires, pero sí ocurren, ellos se les complica más porque, claro, ahí están todos los cortes y demás, entonces es un poco más difícil para ellos venir acá. La particularidad que te decía es eso, ¿no? Es la dependencia que tiene el sur del norte, pero al punto de que la gente de allá trabaja acá, trabaja de este lado, es como que si fuesen dos ciudades diferentes, es muy loco. Entonces no es algo que nosotros, lo que vivimos en el norte, que tenemos este privilegio, no es algo que nosotros realmente sintamos. Claro. Pero sí, si uno digamos, los turistas en general que suelen ir al centro histórico, ellos sí lo aprecian un poco más. Nosotros que vivimos en realidad en nuestras historias y cotidianidad, pues no lo sentimos tanto. Germán, y en cuanto a la salud y a la educación, ¿hay salud pública y educación pública de calidad? ¿Se recurre más a lo privado? ¿Cómo es? ¿Funciona parecido acá? Sí, a ver, la educación, tanto la educación como la salud son dos derechos que aquí se reconocen como públicos.
y termina ahí. Lo de calidad yo no le, yo Claro. no le agregaría, yo no pondría ese adjetivo. Eh, sí, por ejemplo, la educación, si bien hay educación pública y colegios públicos y demás, es de muy mala calidad, entonces aquí lo que se acostumbra es a utilizar los colegios privados que hay full, hay un montón, Claro. y son bastante caros, por cierto, digamos. En mi caso particular, que te podría decir, yo tengo un hijo de 7 años, nosotros decidimos con la mamá de no enviarlo a la educación pública, la verdad que con mucho pesar, porque yo me eduqué en la educación pública, en el sector público, pero bueno, lamentablemente aquí la realidad es otra y no, la verdad que no da. Entonces, la mayoría de la gente de clase media, que más o menos puede darse el lujo de invertir de $300 para arriba, envía a sus hijos a los colegios privados. Después lo que es la secundaria pasa lo mismo, y la universidad, también tenemos una universidad pública aquí, que es la Universidad Nacional, tiene muy buen nivel, a diferencia de primario y secundario, pero hay mucha conflictividad. Entonces muchas veces no la escogen porque no terminan de tener tantas clases, tienen full paros, está como súper politizada, pero me parece que está como una rosca más. Eso, digamos, en el lado de la educación. En la parte de la sanidad, la parte de la salud, hay hospitales públicos y demás, pero claro, siempre están, obviamente la salud es una cuestión que no tiene mucha inversión, como es de esperar, y sobre todo en los últimos gobiernos, después del correísmo. El correísmo en general lo tuvo más o menos bien y fue como el gobierno más cerca de llegar a un ideal. Pero después, una vez que ya se terminó esa parte del gobierno, ya los presupuestos fueron decayendo, fueron cortando, y ya la salud se vino a pique. Entonces pasa algo muy parecido a lo que pasa en educación, ¿no? Los que tienen la posibilidad de pagarse un seguro privado, en general todo el mundo tiene, más o menos la clase media, todos tienen un seguro privado que más o menos estás pagando mensualmente desde $70 para arriba, ¿no? Dependiendo del plan y la empresa. Entonces también funcionan full los hospitales privados. Yo, por ejemplo, tuve que pasar una intervención y lo hice por, muy pequeña, ¿no? Intervención, pero igual lo hice por privado, porque la verdad que el público tiene el problema de los turnos, de la falta de insumos, la falta de medicamentos, la falta de infraestructura, en fin, entonces uno no quisiera caer en el sector público en cuanto a lo que es sanidad. No sé si más o Sí, menos contesté la pregunta. Sí, claramente. claro. Germán, se siente un choque cultural, por más que uno es argentino y va a Ecuador y el idioma es similar y uno siempre habla de la patria grande o por lo menos de las naciones sudamericanas con las que hay mejor relación. Digo, ¿hay un choque ahí con el extranjero? ¿Te pudiste adaptar bien? ¿Hay algo que te sorprendió, pese a que hace 10 años Para el estás otro ahí? lado, ¿Cómo? te diría que al revés. Lo que me sorprendió cuando llegué y digamos, empecé a vivir aquí fue justamente no tanto el choque, sino la sumisión que tiene en general que es parte de la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano. Hay mucho acá por ejemplo se utiliza ¿Qué la sumisión frase, al gobernante? ¿A quién? eh, sumisión al de arriba, Al en patrón. el sentido de que, por ejemplo, Claro. acá hay una palabra que se usa mucho, que también se usa en México, y entiendo que es una palabra que se usa mucho en lugares donde hay una población indígena importante, y es la palabra mande, ¿sí? Cuando vos le preguntás a algo a alguien, che, Fer, no sé qué, te dicen mande, ¿no? De esto de que mándeme.
Como una orden. Viene de ahí, viene claro, ¿no? Es como que estoy Mirá. listo a la orden que me dé. Que eso, bueno, se remonta, digamos, tiempos ancestrales, de los patrones y demás, y la colonia, pero en general es una sociedad muy permisiva, que tiene como mucho aguante, que agacha mucho la cabeza, que claro que hay excepciones, ¿no? Por supuesto, pero en general, como sociedad, sobre todo los sectores más populares, son sectores que les cuesta, a ver, que no están tan empoderados como a uno le gustaría. Y en ese contexto, digamos, vos que venís de afuera, digo en general, no solo tu caso, es bien recibido. Digo, no, Sí, totalmente. sí. Sí, sobre todo a los argentinos. Que no Nos solemos aman. ser sumisos, justamente. Sí, y aún así nos aman, a pesar de que sí hay como esta distinción entre el Claro. argentino y el porteño, ¿no? Entonces, ellos sí hacen esta distinción porque, claro, hay personalidades diferentes y demás, pero en general el que viene simplemente a sumarse, a mezclarse, Claro. es como súper bien recibido. Y hay casos de gente de Buenos Aires que viene con otros aires, con otra mirada y con otra actitud. Esos son un poco más resistidos. Pero por ejemplo, en mi caso, yo cuando llegué, que trabajé un tiempo como mesero, yo por ser argentino sacaba, por ejemplo, más propinas que los ecuatorianos, que mis compañeros ecuatorianos. Entonces sí hay una cuestión de De algo así como picardía. una... Sí, no sé, como que nos idolatran de alguna forma, no sé. Les gusta mucho, aparte cuando nosotros como argentinos salimos del 1-1, la Argentina fue muy barata para los países limítrofes, sobre todo para Ecuador, que vivía en dólares ya en esa época. Entonces, por ejemplo, no sé, mi esposa, ella estudió en Argentina, porque era más barato estudiar en Argentina en una universidad privada que estudiar en su propia ciudad, en Quito, en una universidad privada. Entonces, hubo una afluencia de ecuatorianos en Argentina muy grande en esa época, y yo creo que eso también de alguna forma reforzó un poco el lazo cultural que tenemos entre los dos países. Si llego en avión a Quito, obviamente Quito es una ciudad hermosa como para recorrer. ¿Qué recomendás? ¿Tengo que alquilar un auto? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué no me puedo perder? Obviamente, vos haceme un resumen. Si estoy 10 días en Ecuador, ¿qué lugares tendría que ir? ¿Tendría que visitar? Y mira, te diría que en general tenés un montón de lugares, en Quito en particular tenés algunos, pero se agradece el hecho de tener una movilización porque, digamos, dentro de la ciudad puedes recorrer algunas cosas en taxi o incluso caminando a algunos lugares, pero después tenés muchos lugares que están como en las afueras, en las cercanías de Quito, y ahí sí, si bien hay transporte, tenés buses y demás. Ahora hace poquito inauguramos el subte en Quito, pero aún así es un poco complicada la movilización. Entonces, si se alquilan un carro sería lo ideal, sobre todo para recorrer las afueras, porque pensá que Ecuador es el país, si no me equivoco, con mayor cantidad de volcanes de Latinoamérica. Tenemos algo así como 300 y pico, no, tenemos algo así como 600 y pico si contamos también los de Galápagos. Entonces, por ejemplo, acá en Quito, en cercanías, tenés como 5 volcanes para visitar. Entonces es preferible tener ahí como una movilización. No sé, por nombrarte un par, el más emblemático es el Cotopaxi, que está aquí cerca, hay un parque nacional donde se encuentra el volcán. Podés hacer una serie de actividades y dentro de ese parque nacional tenés otras montañas, digamos, que son más accesibles para hacer trekking, escalada, camping, etcétera. Y aprovecho Eso te diría en Quito. porque Sí, dime. Galápagos. nombraste Galápagos. ¿Es una escapada que vale la pena hacer si uno va a Ecuador? Total, Sí. sin duda.
sin la menor duda, claro. No te detengas y Galápagos es contanos que increíble. nos Yo quedan estuve- pocos minutos y queremos saber bien de Galápagos. Bueno, bien no van a saber, yo les voy a contar, tuve la suerte de ir ahora Sí, hace por eso poquito. te preguntamos, ya sabemos. Estuve sí, hace un par de semanas, tuvimos la suerte de ir estar en un crucero de 5 días recorriendo algunas islas, porque claro, Galápagos es un archipiélago, ¿no? De un montón de islas, donde te decía, imagínate que eh, hay alrededor de 300 y piquito de volcanes en todas estas islas, ¿no? Algunas islas que son más grandes tienen varios volcanes, otras tienen uno solo, pero bueno, la verdad que en general es una experiencia increíble. Nosotros tuvimos la suerte de estar todo el tiempo con guías, entonces tuvimos acceso a un montón de información. Yo la verdad que siento que me enriquecí muchísimo. Hay una diversidad de animales que solo los ves ahí, sobre todo animales acuáticos y aves. Hay una diversidad muy grande, y son bellísimos, y la verdad que solamente los ves ahí, están ahí, son todos endémicos, entonces vas pasando de isla en isla y en cada isla tenés un animal que es solamente de esa isla y no se cruza a la otra, ni tampoco se relaciona con los otros, entonces es todo muy loco, porque ya te digo, no terminás de conocer, no terminás de conocer nunca, siempre hay un animal o un ave así, o algo nuevo para descubrir. ¿Es para hacer Y después el tema de la... 2 días, 3 5, días? dijo. No. ¿No? Galápagos mínimo 4 días. 4 días completos. Claro. Nosotros estuvimos 7 y 7. aún así nos faltó o sea, no hicimos ni el 10%. ¿Y qué es Pero lo bueno, mejor para esto hacerlo? ¿Así en crucero o cómo? Lo que pasa es que, claro, o sea, Porque lo ideal vas es en desembarcando. crucero porque, claro, vos llegás, haces una excursión terrestre donde te muestran, es el clásico, te muestran las tortugas gigantes, que esas están en la isla donde llegás, que se llama la isla de Santa Cruz, y de ahí automáticamente te llevan al puerto, te embarcas en el crucero, que está un poquito adentro del mar, y de ahí empezás estás todo el tiempo en el crucero y empezás a recorrer isla por isla. Claro que imagínate que no sabría decirte exactamente el número de islas, pero son muchas, Claro. muchas, no sé, como 30. Todos recorrimos 5. Claro. Pero claro, entonces viajás de noche, te levantás y ya ves una isla nueva, un paisaje nuevo, con animales nuevos. Entonces ahí hay una serie de actividades, de exploración, de snorkel, de buceo, etcétera. Entonces, claro, así vos tenés la posibilidad de recorrer varias islas. Si vos vas en avión y llegás a Santa Cruz, ahí ya tenés que ir pagando estos tours que te llevan, claro, que te llevan a una isla de repente, claro, o a otra isla en un día. Claro. Entonces ahí se hace un poco más complicado, pero claro, la desventaja que tiene el crucero es el costo, ¿no? Claro. En nuestro caso tuvimos acceso a un premio, entonces tuvimos una gratuidad y no tuvimos que pagar, pero porque son costos elevados. Imagínate que el crucero que hicimos nosotros sale $5.000 por cabeza. Nosotros fuimos 3, mi esposa y mi hijo. Sí. Entonces Sí, para una familia todos, tipo... Claro, una familia tipo... Es que en realidad eso está más orientado al turismo internacional. Principalmente de Estados Unidos y Europa, ¿no? Que son básicamente el target que puede pagar eso sin despeinarse. Germán. Pero sí, Galápagos es increíble. Germán, se nos termina el programa. Se corta el tiempo. Te agradecemos por esta pincelada que nos haces de Ecuador, la verdad. Y para la próxima aprendemos a ubicarlo mejor. No, estaba mirando en Wikipedia y es oeste, ¿viste? No dice noroeste, pero es oeste, claro, la costa oeste, está bien. Está al costado, así que no. La costa oeste, eso es correcto, Fernando. Bueno. Cuando tenés razón, tenés razón. Una vez más. Es más dócil que el hermano. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias, saludos a la familia y estaremos hablando en otro momento. Dale, chicos, muchas gracias a ustedes por el tiempo, saludos a toda la audiencia, a ustedes ahí en el estudio y a la producción.
y bueno, acá estamos para lo que necesiten, ¿sí? Dale, Un abrazo beso grande. grande. Gracias. Ahí pasaba Germán Krimer desde Ecuador.